Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, con muchas ganas, con mucho tema, me parece, esta semana para conversar, para seguir pensando un poquito de lo que dejó la visita del Papa Francisco en Tierra Santa. Sin duda, y lo que dejó también el encuentro digamos, planificado de estos dos presidentes, digamos, el presidente de Israel, Shimon Peres, y Mahmoud Abbas, el presidente de Palestina, en Roma. De todo esto vamos a estar conversando en un rato con el doctor Jorge Castro, que es analista internacional. Quédate en Radio Rivadavia, que enseguida nos encontramos entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, hoy celebramos en la iglesia la fiesta de la ascensión de Jesús. Jesús, después ya varias semanas de resucitado, compartiendo diferentes encuentros con sus discípulos, parte al cielo y les anuncia: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y acá viene una promesa muy fuerte, muy linda: y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Sin duda, bueno, un domingo muy importante en el calendario litúrgico, que es el previo también a la gran fiesta de Pentecostés, la fiesta que tiene tanto que ver con lo que hoy vamos a tocar en el programa, ¿no? Ese espíritu que viene a unir las diferentes lenguas y las diferentes naciones. Esa presencia de Dios que, digamos, ido al cielo, no nos va a dejar huérfanos, ¿no? Porque promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y bueno, es sin duda desde aquí, desde este Jesús que el mismo Papa Francisco creo que ha recorrido como peregrino toda esta tierra y nos ha hecho ver que justamente los hombres, levantando la vista al cielo, vamos a poder vivir mejor aquí entre nosotros en la tierra. Qué tiempo de cambio grande que nos toca vivir, ¿no? Me parece que la irrupción del Papa Francisco está generando un cambio religioso, moral, cultural, de valores muy significativo. Yo creo que sí, estamos asistiendo sin duda a un cambio profundo en la iglesia, en las relaciones entre las personas, en las relaciones entre las religiones y también en el campo ecuménico, porque hay que recordar que esta visita también tuvo como, digamos, principal motivo los 50 años del encuentro del Papa Pablo VI con el patriarca de Constantinopla, ¿no? Digamos, primer papa que visitaba Tierra Santa. Primer papa que visitaba Tierra Santa y sobre todo que se encontraba con un patriarca ortodoxo, ¿no? Que se habían excomulgado mutuamente en el siglo XI, creo, los papas y los patriarcas. Y bueno, con ese abrazo con Atenágoras, Pablo VI pone fin a esa discordia, ¿no?
Y Francisco, que esto por ahí frente al tema de Israel y de Palestina ha pasado desapercibido, y lo dijo en la audiencia de ayer, en la audiencia del miércoles pasado, justamente hablando de lo que es la herida, el escándalo de la desunión, de la división, ¿no? Y volvió a pedir perdón públicamente en nombre de los cristianos por lo que hayan podido infringirle como a las otras comunidades para en orden a la falta de unidad. Y creo que es importante también porque, bueno, obviamente las iglesias ortodoxas son las más ricas en tradición, en antigüedad, en vínculos apostólicos. No por nada, digamos, además de haberlo invitado a su asunción, cuando Francisco al día siguiente se encuentra, lo llama nuestro querido hermano Andrés, porque la iglesia ortodoxa, digamos, ha sido fundada por el apóstol San Andrés. Entonces, bueno, así como él le dice en Pedro, él lo llamó a su par, digamos, Andrés, poniéndolo en situación de paridad también, ¿no? Y creo que, bueno, con un papa como Francisco, que no tiene esa cosa subida a la cabeza del primado, digamos, que fue una discusión durante muchos siglos y casi es uno de los grandes obstáculos para la unidad de las iglesias, porque ellos decían, bueno, hay patriarcados diferentes, pero todos somos pares, ¿no? Y él destaca en su asunción el obispo de Roma que le pide al pueblo que rece para que el obispo lo pueda bendecir. Corregime si me equivoco, pero Andrés es el hermano de Pedro, que es el que lo lleva también a Jesús. Conoce primero a Jesús y se lo presenta a Pedro. Exactamente. Así que bueno, asumir toda esta riqueza de historia me parece que, insisto, estamos viviendo un tiempo muy grande. Abramos el corazón, estamos a una semanita de que venga el Espíritu Santo. Recemos mucho, además, porque es lo que ha pedido, ¿no? El Santo Padre ha pedido que no lo dejemos solo en la oración por la paz. Elegiste, Señor, desde siempre arcilla para hacerme, la mojaste con el agua de la vida, amasando sin descanso, noche y día, noche y día. Tú sacaste impurezas, cortando con cuidado, y formaste de mí un único modelo, según tu proyecto creador. Según tu proyecto creador. Bajo con alma, soy Señor, por tu bondad, dulce alfarero. Que me diste se convierta en servicio entre lo humano. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Padre Guillermo, continuamos entre el cielo y la tierra en este domingo de la Ascensión de Jesús y, como decíamos ya antes, recogiendo un poco los frutos de esta histórica visita del Papa Francisco a Tierra Santa. Ustedes de alguna manera fueron un poquitito como Juan el Bautista, ¿no? Fueron haciendo camino y poniendo algunas semillitas en un viaje que no fue hace mucho tiempo, fue en febrero, y que fue una antesala de esto que se ha vivido en estos días. ¿Cómo encontraron, había un terreno fértil para una visita de estas características? O, en un proceso de paz que venía marcadamente fracasando, la verdad que parecía como muy aventurero o muy aventurado la idea de que el Papa Francisco fuera a hacerse cargo un poco de esta situación. El Papa Francisco siempre reiteró que él iba como peregrino de la paz, y de la misma manera lo hicimos nosotros, fuimos como peregrinos. Quizás nos pareció como una iniciativa del Instituto de Diálogo Interreligioso interesante, poder dar un testimonio conjunto de que se puede vivir fraternamente, ¿no? Por eso, para que las palabras de Francisco tuvieran más fuerza, no solamente por el liderazgo moral que tiene, sino sobre todo por entender que, bueno, aquí en la Argentina los judíos, los musulmanes y los cristianos hemos hecho un trabajo común que nos permite compartir montones de iniciativas y de acercamiento. Hay que recordar que, el Papa lo invita al rabino Abraham Skorka, que es su amigo, lo invita por ser su amigo,
Y a Omar Abud lo invita por ser su amigo también, pero como copresidente del Instituto de Diálogo Interreligioso que conformamos los tres, ¿no? El instituto de alguna manera recoge, me parece a mí, corregime si me equivoco, una historia que tiene una riqueza, digo, este crisol de razas del que el Papa, incluso siendo arzobispo de Buenos Aires, habló más de una vez, este encuentro de culturas a la que el Papa después lo da vuelta y nos invita a la cultura del encuentro. Ha habido una convivencia, digo, en la plaza, en la escuela, el judío, el musulmán, el cristiano. Sí, sin duda, muchísimo en la escuela pública, en el barrio, digamos, en el club del barrio, uno normal, digamos, el ruso fulano, el turco no sé cuánto, el tano no sé qué y el gallego no sé cuánto, y bueno, la realidad es que era algo natural, es algo natural en la Argentina. Yo creo que eso fue un basamento, pero me parece que es interesante en un tiempo donde las identidades, sobre todo, digamos, han aparecido como con ciertos rasgos que no son muy felices, digamos, los musulmanes mucho con el tema del terrorismo, que es algo que es solamente de una minoría, o a veces el tema digamos, de los judíos propiamente, con muy unido a la política del Estado de Israel, digamos, que uno ve que no hacen cosas a veces muy, muy buenas con el resto de los vecinos, bueno, puede generar prejuicios. Entonces creo que hoy en día el marco cultural también es diferente. Ustedes estuvieron en febrero en una peregrinación del Instituto del Diálogo Interreligioso, 45 referentes, miembros, 15 cristianos, 15 judíos, 15 musulmanes. Los recibió, entre otros, Shimon Peres, ¿sí? ¿Cómo los recibe? Digo, ¿cuánto entendía en ese momento alguien con esa enorme responsabilidad institucional? Esto que dice, bueno, viene una bolsa de gatos con 15 de cada color. Sí, no sé si con 15 de cada color, pero sí que, digamos, llamaba mucho la atención nuestra delegación. No es algo común de ver, digamos, en aquellas latitudes, argentinos conviviendo además que éramos personas, creo, representativas también, ¿no? Porque de la comunidad judía estaba Julio Schlosser, que es el presidente actual de la DAIA, que es justamente el órgano de representación. Estaba Luis Gringa, que es expresidente de la AMIA. Estaba Claudio Pressman, que es Claudio Eppelman y Claudio Pressman, presidente y vicepresidente del Consejo Judío Mundial como delegados para Latinoamérica. O sea, de la comunidad judía había una presencia muy importante, y también de la comunidad islámica, y lo mismo de la comunidad católica. Entonces creo que no eran simplemente, digamos, personas que no tuvieran ninguna, digamos, responsabilidad ni nada. Bueno, en la delegación nuestra estaba Alberto Rodríguez Giavarini, que es presidente del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, y ex canciller argentino, que, digamos, el lugar que llegamos, el lugar que lo iban a buscar para agasajarlo, a hacerle consuelo, uno de los médicos más famosos, uno de los infectólogos más famosos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que una delegación sin duda interesante. Y bueno, nosotros también vamos cobrando conciencia en la medida que vemos las cosas que están pasando de la importancia que eso tuvo como gesto, yo diría, para predisponer bien los corazones a algo más. Y eso fue lo que Francisco de alguna manera cosechó, ¿no? El hecho de encontrarse un Shimon Peres absolutamente dispuesto a lo que el Papa pudiese ofrecerle en términos de desempantanar algo que estaba muy trabado. Vos decías recién, hacías mención a las minorías, ¿sí?, asociadas al terrorismo en el mundo musulmán. Hay como un preconcepto y una mala asociación muchas veces de musulmán terrorista. ¿Cómo le fue en Palestina? Bueno, nos fue muy bien, porque nos recibió el primer ministro. La verdad que fue un diálogo extenso. Nos habían dicho, mirá, va a ser una cosa media protocolar. Él aparece, dice un discurso y se va, no acepta preguntas, y él aceptó preguntas, estuvo un largo rato con nosotros, manifestó vivamente que le expresáramos al gobierno de Israel que el deseo de ellos de saber que tienen que vivir en paz y, bueno, de poder conseguirla. Y eso nos llamó mucho la atención, y claro, después lo entendimos un poco más, porque todas estas negociaciones que había habido con Kerry, con el gobierno de Estados Unidos, que además, dicho sea de paso, es una parte interesada. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos hay una gran comunidad pro-judía, entonces, digamos, ser mediador cuando vos ya tenés tus intereses más puestos en una parte que en la otra es medio complicado. Pero la realidad es que se habían reunido siempre con cada parte, nunca habían promovido reuniones conjuntas.
cuando vos no te sentás enfrente del otro, te mirás a los ojos, te conocés, sabés qué piensa, es distinto. Entonces, para la comunidad judía fue muy fuerte encontrarse con él. Y creo que, bueno, todo lo que estamos viviendo de alguna manera lo hace interesante. Era un viaje muy delicado, el viaje del Papa, porque obviamente cada gesto en cada lugar, fíjate que cuando él hace esto que estaba fuera del programa, me contaba Omar Abud que el detalle, digamos, del programa estaba expresado hasta en sus más mínimos, de la cosa más pequeña, ¿no? Se sale a tal hora, salen tales personas van en tales vehículos, se bajan en tal lugar, solamente entran a la reunión estos 4, los otros se quedan afuera, o sea, todo estaba absolutamente pautado, como es la diplomacia vaticana, que organiza bastante bien las cosas. Pero bueno, digamos, Francisco se sale del programa 2 veces. La primera vez se sale frente al muro que separa Belén del territorio judío, un muro que los judíos dicen, bueno, ha parado muchísimo los atentados, y otros, digamos, lo consideran un muro humillante, digamos, casi, digamos, algo incomprensible, ¿no? Que hayan construido una especie de gueto con los otros adentro y no los dejen entrar. Entonces, sacarse una foto de ese muro, sin duda, aunque haya ido a rezar en silencio, fue un gesto audaz que dio la vuelta al mundo, que provocó la ira de muchos judíos, incluso una denuncia muy Netanyahu, fuerte, ¿no? Cuando Netanyahu lo recibe, dice, bueno, usted rezó frente al muro, debería también ir a hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo, de la cantidad de gente que murió antes de que estuviese el muro, y ahora el muro evita de que mueran. Y él le dijo, vamos. Y fue a poner un homenaje floral a las víctimas del terrorismo, así como también fue a poner un homenaje floral y no le dijo voy, le dijo sí, vamos. Y también al fundador del movimiento sionista, ¿no? Entonces creo que son gestos del Papa que tratan de equilibrar en una zona desequilibrada, bastante desequilibrada, poner un poco de, digamos, dejar contentos a unos y a otros. Yo me imagino, sin desconocer su enorme habilidad política, es un tipo muy inteligente, muy capaz, pero me imagino que en esta jugada, que era una parada muy compleja, como bien destacás, padre, él debe haber hecho, desde su enorme relación con Jesús, le debe haber dicho, bueno, ahora que se viene Pentecostés, que el Espíritu Santo me guíe, porque un pequeñísimo error podía ser muy caro y un enorme fracaso al proceso de paz. Y además con una agenda agotadora, porque me decía Omar Abud que cuando volvió estuvo durmiendo 12 horas seguidas de lo cansado que estaba él, que obviamente es bastante más joven que el Papa Francisco, ¿no? Así que realmente durmió Omar 12 horas, sí, no el Papa. 12 horas seguidas, sí. Agotador. Agotador, ¿no? Un 3 días, pero demoledor. De mucha intensidad, y además de mucha intensidad emocional y de mucha carga, digamos, de esto que vos decís, que vos tenés que estarte cuidando en absolutamente todo lo que decís, lo que haces, lo que pasa, toda la militarización que describían los periodistas, que era enorme, el despliegue militar por temor a que al Papa le pasara algo en aquella tierra, en todos los lugares. Le pregunto a alguien que viene de vivir esta experiencia en Tierra Santa con este viaje previo del Instituto del Diálogo Interreligioso, le pregunto a alguien que conoce muy bien al Papa Francisco, y le pregunto además a alguien que es cura y que tiene una gran relación con Jesús. Gandhi decía, la paz no es posible, no hay un camino a la paz es el camino. Digo, en este contexto tan complejo, fundamentalmente en Tierra Santa, pero para la humanidad de hoy, y con los enormes intereses económicos que hay detrás de la cultura o de la industria de la guerra, ¿la paz es posible? Y a ver, en algún momento tiene que llegar, porque tampoco puede, o sea, hacer la paz es complicado, decía el Papa Francisco. No tener paz es terrible. O sea, vivir con el miedo de que estés permanentemente, o sea, porque hay que entender una cosa, en el momento que se hagan los acuerdos de paz o se liberen las fronteras o lo que fuera, digamos, ambas policías tienen que perseguir al terrorismo de un lado y del otro, ¿no? O sea, las personas, los actos de violencia tienen que ser condenados por la sociedad toda. Hoy en día, digamos, como está esta situación, digamos, los actos de violencia de un lado se toleran. Y acá, digamos, tiene que haber un acuerdo tácito en que si se quiere vivir en paz, los dos persiguen a aquellos que generen actos de violencia, ¿no? Alguna vez lo hemos charlado en el programa, pero digo, ¿cómo lo viven ambos pueblos este proceso de la paz o el anhelo de la paz? Los pueblos conviven. En Israel hay 1,5 millones de palestinos viviendo adentro del territorio, no pasa nada. Jerusalén tiene un barrio completo, hay un barrio judío, hay un barrio musulmán y hay un barrio armenio cristiano.
La realidad es que... Y el judío le compran un negocio musulmán y el musulmán en un cristiano. Hay una convivencia del día a día. Depende de los lugares, te diría. Depende de los lugares. No en todos lados es igual. Pero bueno, digamos, caminan por las mismas calles, las comidas son iguales. Así que me parece que, bueno, cuando yo apuesto a las generaciones del futuro. Si lo firman la paz ahora, puede ser que las generaciones del futuro ya crezcan de alguna manera diferente de como te diría, como es hoy, no sé, uno ve el pueblo alemán, de haber pasado por lo que pasó, de haber sido lo que fue y de haber tenido ese nivel de odio y de desvinculación con el resto de Europa, lo que es hoy Alemania con el resto de Europa. Digamos. Sí, y con una multiculturalidad dentro de la propia Alemania. Entonces digo, en un mundo donde las fronteras cada día están más desdibujadas, suena como que todo esto es una discusión muy anticuada, digamos, de fronteras y de límites y de pasaportes. Bueno, pero digo, indudablemente es una discusión que atrasa, pero que a la vez es terriblemente vigente. Pero porque hoy en día, digamos, los acuerdos están dados por otras cosas, por el libre comercio, por la posibilidad de a todos les va a ir mejor. El proceso de paz supone inevitablemente en esta realidad un proceso de perdón profundo. Sí, pero bueno, digamos, como todo, nada es imposible. Peor es vivir odiando. Estoy absolutamente de acuerdo, pero digo, teniendo en cuenta que hay las diferentes familias y los diferentes grupos, digo, cuentan víctimas, ¿sí? Digo, hay lugares vacíos en las mesas. Todo eso pasó en todos los países donde hubo guerras, siempre hay muertos que contar. Sin duda, pero en general los países, digo, un país le peleaba al otro, en este caso, sin ser una guerra civil. En algún momento llega un acuerdo de paz. Digo, en algún momento estuvimos al borde de la guerra con Chile, en algún momento llegó el acuerdo de la firma de un tratado de paz. Bueno, siempre pasa. Es la historia de la humanidad, digamos, la historia de la humanidad es una historia de guerras, de divisiones, de reconciliaciones, bueno, como pasa tantas veces. Digo, me parece que en esto no hay que ser negativo y decir, bueno, sí, hay mucha gente herida, sí, claro que hay mucha gente herida, pero la verdad que seguir en conflicto, digamos, al revés, porque digo, ya tenés a uno que se murió y encima mirás a tus hijos o a tus nietos y pensás que te pueden pasar a cualquier cosa en cualquier momento, porque hoy en día, con la situación de cómo está. ¿Qué cambia del viaje de febrero y fundamentalmente de esta peregrinación de paz del Papa Francisco? ¿Qué cambia en el día a día del Instituto del Diálogo Interreligioso acá? Y bueno, no sé, yo creo que muchas cosas cambian, digamos. Hoy en día hay una proyección internacional interesante, creo. En la Argentina creo que hay una tarea también hacia adentro que hay que hacer, pero digamos, también de alguna manera esto nos coloca como actores interesantes desde un punto de vista... Para compartir la experiencia con otros países. Sí, sobre todo eso, porque cuando hemos ido, cuando nos han invitado a foros internacionales o lo que fuera, la experiencia siempre es la misma, que bueno, los demás tienen trabajo de ellos con los otros, pero nunca una cosa común. O sea, hay mucha gente que en la Argentina también ha hecho diálogo interreligioso, pero formar un instituto de A3, donde los tres somos cabeza... y que perviva en el tiempo y que siga estando vigente y que siga teniendo iniciativas y que siga sumando gente, porque que esto después se ha vuelto como una especie de moda positiva, diría yo, ¿no? Bueno, enhorabuena. Algo que no existía, pero que bueno, digamos, creo que existía así, pero no institucionalmente. Bueno, las ideas buenas no deberían tener dueño, así que celebremos que esté de moda. Pero obviamente, y no somos ni los dueños, esto lo fomentó la Iglesia, digamos, empezó con Nostra Aetate en el Concilio Vaticano II, pero bueno, es interesante también la posibilidad de encarnarlo y formarlo. Padre Guillermo, continuamos hasta la medianoche encontrándonos entre el cielo y la tierra acá en Radio Rivadavia. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Gracias, mamá, por tu amor, por ese amor que hizo que estuviese acá, por ese amor que se dejó embarazar. En tus ojos, mamá, descubrí una gran verdad. Descubrí que siempre fui una realidad y que vine al mundo solo para amar. ¿Te acordás, mamá, cuando al salir del templo me perdí y me quedé hablando al pueblo de David?
recordaba lo que él dijo de mí. Nunca olvidaré cuando junto a vos, mamá, convertí el agua en vino en Caná. Como me inundaba siempre con tu paz. Na, 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 na. Hoy, mamá, se cumplirá lo que un día en el templo te anunció Simeón, que una espada te abrirá el corazón. Ya llegó el final de mi estadía acá. Ya viene el que me va a entregar. Gracias, mamá, por tu amor, por ese amor que en la cruz me acompañará. El amor del Padre me resucitará. Ya lo verás, casi en 3 días más. Y tu alegría volverá. Ya lo verás, casi en 3 días más. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra, reflexionando acerca de lo que ha sido la visita del Santo Padre Francisco a Tierra Santa, Israel, a Palestina. Tenemos el gusto de que nos acompañe, estamos en contacto telefónico con el doctor Jorge Castro, que es un prestigioso analista internacional. Doctor Jorge Castro, buenas noches. Max Gulmanelli y el padre Guillermo Marcó los saludan. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Encantado. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué dice? Pero muy bien, muy bien. Muchas gracias por llamarme. No, al contrario, un privilegio para nosotros que nos ayude a entender y le ayude a la gente a entender un poco más esta situación de Medio Oriente, ¿no? Cómo, digamos, más allá después analizaremos un poquito lo del Papa, pero ¿cómo es la situación? ¿Cómo surge, digamos, el conflicto palestino-israelí? Mire, las características del conflicto entre israelíes y palestinos son propias, distintas del resto de los conflictos de la región, incluyendo los sucesivos conflictos que ha enfrentado Israel con distintos países árabes. Lo que esto significa es que la especificidad del conflicto entre israelíes y palestinos es que las dos partes en pugna, y no solo desde la creación del Estado de Israel en 1948, sino desde el comienzo mismo de la empresa sionista, que ya tiene más de 100 años de historia, han pujado dos movimientos nacionales, han pujado, por un lado el movimiento sionista, y por el otro el surgimiento de una identidad nacional palestina que comienza precisamente con el enfrentamiento con el movimiento sionista. Las dos partes en pugna han tenido como objetivo el territorio en el que se encuentra instalada la otra.
Esto es lo que le otorga a este conflicto su especificidad y al mismo tiempo su carácter irresoluble en los términos tradicionales, nacionales, estatales, territoriales. Doctor, cuéntenos brevemente, para informarle a la gente, ¿qué es el movimiento sionista? El movimiento sionista es el movimiento nacional del pueblo judío que comenzó en la fase final del siglo XIX, lanzado por un periodista laico, secular, de origen judío, que se había transformado en una de las figuras fundamentales de la prensa de lengua alemana del centro de Europa, con sede en Austria, que era Teodoro Herzl. Lo que hizo Teodoro Herzl fue encarnar y elaborar el mensaje político que surgía de dos tendencias. Por un lado, la existencia de una política antisemita deliberada de los pogroms, sobre todo en el entonces imperio zarista, que tenía bajo su dominio a la mayor parte de la colectividad judía de Europa, precisamente porque esta colectividad se encontraba con asientos fundamentalmente en el antiguo imperio ruso, y en el otro aspecto, en el otro país donde se encontraba la comunidad judía entonces, era Polonia, también bajo dominio, una parte sustancial, también bajo dominio del imperio zarista. El otro elemento que encarnó Teodoro Herzl fue el surgimiento de los movimientos nacionalistas en el mundo entero, pero especialmente en Europa, movimientos nacionalistas que tenían un criterio laico, secular, y por lo tanto lo que hizo este personaje político, cultural, periodístico que fue Teodoro Herzl, fue presentar y publicar un pequeño libro que se denominó y fue publicado en 1897, El Estado Judío, en donde proponía la creación, por primera vez desde la caída del Templo de Jerusalén, en los primeros 100 años después de Cristo, lo que proponía es la reinstalación de un Estado judío que en definitiva los sucesivos congresos sionistas, el movimiento que dio origen es la publicación de este libro, decidieron instalar en lo que entonces era Palestina, que se encontraba bajo dominio del Imperio Otomano. En todo el proceso de desarrollo del movimiento nacional sionista, un elemento que no estaba presente fue el hecho de que en el territorio de Palestina, entonces bajo el dominio del Imperio Otomano, existía y vivía desde hace más de 2000 años otro pueblo. Ese pueblo era el pueblo palestino, esto es, el pueblo árabe que vivía en la Palestina bajo dominio del Imperio Otomano. Pero ya en esa época se reconocían ellos como una nación invadida de los palestinos. No, en ese momento todavía no había un sentido de identidad nacional en los árabes que vivían en Palestina. En realidad, la concepción nacional del pueblo palestino, su identidad nacional, se logró a través precisamente del enfrentamiento con el movimiento sionista. Es inseparable la creación de un nacionalismo palestino sin tener en cuenta que surge de esta puja histórica que tiene lugar hace más de 100 años en el territorio de lo que actualmente es Israel y también el territorio de lo que es el Estado palestino, la puja entre el movimiento sionista que estuvo encabezado por una ola creciente de inmigración de la colectividad judía europea, sobre todo las perseguidas por los pogroms antisemitas del imperio zarista, y por otro lado la puja entre el movimiento creciente y de identidad nacional del pueblo árabe de Palestina, que se transformó precisamente en la identidad nacional palestina. Doctor Castro, con el diario del lunes, ¿no? Por supuesto, pero digo, si los ocupantes palestinos, árabes de la región todavía no tenían esa sensación de dominación territorial, de pertenencia,
y frente a la llegada o la creación del Estado de Israel surgen estos conflictos. ¿Se podría haber hecho de otra manera para que no estemos hoy, varias décadas después de la creación del Estado de Israel, contando miles y miles de muertos de un lado y del otro? Mire, lo que se puede señalar es que no hay análisis histórico de la historia que no ha ocurrido. Lo que sucedió se dio en el actual territorio de Israel, territorio de Palestina, se dio dentro de esta determinada modalidad del proceso histórico. Por eso es que la política, sobre todo en Medio Oriente, tiene muchas veces un significado trágico, en el sentido de que establece injusticias sobre el terreno que al mismo tiempo adquieren características de pauta histórica y que por lo tanto no es posible dar marcha atrás. Ahora, por ejemplo, cuando ¿por qué llega a ser aquí? Usted estaba haciendo mención del Imperio Otomano como, digamos, presencia geopolítica en el lugar. Así es. Cuando el Imperio Otomano, que se enfrenta en la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, se pone del lado de Alemania. Exactamente, son aliados, el Imperio Otomano, son aliados de los dos imperios centrales, el austrohúngaro y el alemán. Y con los dos pierde la Primera Guerra Mundial. Esto da ocasión a la desaparición del Imperio Otomano, el surgimiento de los distintos países árabes, por un lado, y por el otro, el surgimiento de la Turquía moderna, en el lugar del antiguo Imperio Otomano, en la península de Anatolia, y siendo la cabeza del surgimiento de la Turquía moderna, el Atatürk, esto es Kemal Atatürk, un jefe militar de los más distinguidos que tuvo el ejército otomano turco en la Primera Guerra Mundial al lado de los alemanes. Porque lo que decía Kemal Atatürk es nosotros ganamos la guerra, no la perdimos. Pues claro, él había ganado a los ingleses. Posterior al fin de la Primera Guerra Mundial, el enfrentamiento sobre todo con los ocupantes griegos de gran parte del territorio de la península de Anatolia. Bueno, al haber perdido, este territorio se desmembra y termina siendo esa zona un protectorado inglés. Termina siendo, queda el protectorado inglés es en el actual territorio de Palestina, que incluía una comunidad judía de origen sionista, por un lado. Ya estaban ahí instalados. O sea, exactamente, no. La inmigración comienza desde fines del siglo XIX. Había una pequeña comunidad que quedó en el territorio de Palestina, sobre todo en Jerusalén, que quedó como remanente de la expulsión de los judíos que tuvo lugar después de la caída del templo de Jerusalén, en la época del emperador Tito, en el Imperio Romano. Pero esencialmente la comunidad judía en Palestina comienza a crecer a través de la inmigración, sobre todo de la inmigración de Europa Oriental, de la comunidad judía de Europa Oriental, Polonia y Rusia. Y esto es lo que en un tiempo dieron origen a los famosos kibbutz, ¿no? Digamos, como exactamente. Ir comprando territorio y... Exactamente, porque los kibbutz son las organizaciones agrícolas de carácter socialista, surgidos del hecho de que la mayor parte del movimiento sionista, sobre todo su cuerpo fundamental desde el punto de vista político, no tenían ningún significado, como no tienen ahora, de carácter religioso. Fue una corriente esencialmente laica. Esto es, el judaísmo como religión no participó del movimiento sionista, que fue un movimiento de carácter secular. Bueno, esto es importantísimo hacérselo entender a la gente. A mí me llamaba mucho la atención, estando este año ahí en Jerusalén, en ese viaje previo que hicimos al viaje del Papa con esta comitiva de judíos, musulmanes y cristianos, estando allá y bueno, charlando con José Levi, que es una persona que además de vivir allí conoce muchísimo de política internacional, de las zonas del conflicto particularmente, y justamente viendo pasar a un judío ortodoxo, de estos que andan con los rulos y el sombrero grande y demás. Los haredín, sí. Sí, me dice, mirá, estos son un problema para el Estado de Israel porque no lo reconocen. Exactamente. Yo decía, pero ¿cómo no lo reconocen si son los más radicalizadamente judíos? Y me dice, sí, justamente, pero ellos creen que el Estado, digamos, de Israel es un invento de los socialistas y que en realidad solamente cuando venga el Mesías, eso va a ser la tierra prometida. Yo digo, qué lío, ¿no? Porque eso es algo que uno no imagina. Es así, si
Si se le quita el acento peyorativo, esto es exactamente lo que ocurrió en términos históricos. El Estado de Palestina, el Estado de Israel, creado con el liderazgo de Ben Gurión el 14 de mayo de 1948, es una creación del movimiento sionista en su versión secular, y estando a la cabeza la corriente que entonces se denominaba Mapai, que era de carácter socialista. El otro sector sionista es el sector nacionalista, que entonces se denominaba Herut, el revisionismo sionista, cuya cabeza actualmente es el primer ministro Netanyahu. Y el atentado contra él se produce, digamos, justamente en vísperas de la firma de la paz, ¿no? Exactamente. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, me parece, ¿no? Estamos conversando con el doctor Jorge Castro, analista internacional. Nos estamos encontrando, como hacemos todos los domingos a la noche acá en Rivadavia, entre el cielo y la tierra. No dejes de creer que hay un sendero que lleva a Dios, que es simple y verdadero. Cada piedra en el camino es como una flor, señal de buen destino. No dejes de entregar tu alma y tu herida y te alcanzará la luz de un nuevo día que no sabe de celestes, pero en su gris te amará hasta la muerte. No dejes de probar en darle la mano a quien te ofendió. No olvides que es tu hermano. Lava su falta y pecado, tu pequeñez, que así lo habrás amado. No dejes de creer que hay un sendero que es el amor de quien te amó primero. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos entre el cielo y la tierra conversando, teniendo el gusto de compartir esta noche la reflexión del doctor Jorge Castro, que es un destacado intelectual y analista internacional. Hace un rato nos ilustrabas muy bien acerca de todo el problema, digamos, del sionismo y la creación del Estado de Israel. ¿Cómo surge ahora este movimiento de independencia palestina con sus dos corrientes, ¿no? La corriente liderada por Arafat en su momento y la corriente de Hamás? Bueno, surge de la siguiente manera, son 3 pasos. El primero y fundamental es la creación de Al-Fatah, el movimiento del nacionalismo palestino que encabezó Yasser Arafat después de la derrota que experimentaron los países árabes frente a Israel en la guerra de 1967, la guerra de los 6 días. En ese momento, Yasser Arafat fue el que mantuvo en pie la causa palestina y la logró diferenciar del conjunto del nacionalismo árabe, que en ese momento representaba históricamente y políticamente los líderes sucesivos de Egipto encabezados por Gamal Abdel Nasser, el coronel Nasser. En este sentido es que el papel histórico de Yasser Arafat es fundamental en la constitución de la nación y del Estado palestino, precisamente porque él es el creador del nacionalismo palestino diferenciado y distinguido respecto al nacionalismo árabe en general. En este sentido, lo que hay que advertir es que Al-Fatah desarrolló una acción política militar, sobre todo en forma de guerrilla y de campañas terroristas contra el Estado de Israel, desde el momento mismo de su surgimiento a lo largo de más de 20 años, hasta llegar finalmente a las negociaciones de Oslo, en las que el propio Yasser Arafat llegó a un acuerdo con las autoridades del Estado de Israel entonces, que dieron origen al proceso de paz que continuó hasta el momento en que se quiebran las negociaciones a través del estallido de las 2 sucesivas intifadas, la rebelión del pueblo palestino. Esta separación, digamos, de hoy en día, por un lado el presidente Abbas, que, digamos, tiene o domina los territorios de Cisjordania y de Belén, y por otro lado el Hamás, que está en lo que es Franja de Gaza, ¿no? Un territorio tremendo, digamos,
donde está hacinada una gran población, casi sin medios de supervivencia y con las fronteras cerradas y con el mar del otro lado y con un bloqueo encima. Así es. Bueno, ahora estas dos fracciones se unieron, que fue lo que detuvo definitivamente las negociaciones de paz, ¿no? Así es, son dos fracciones que tienen dos orígenes históricos y dos identidades políticas completamente separadas. Por un lado, el presidente Abbas, actual presidente del Estado palestino, antes el mandatarios de la Autoridad Nacional Palestina, es el heredero de Yasser Arafat. Por lo tanto, es la expresión del nacionalismo palestino entendido como corriente de carácter secular, mientras que Hamas es una corriente del islamismo político, el denominado fundamentalismo islámico, que está vinculado sobre todo en los últimos 20 años a dos poderes en la región. Uno es Siria, con el régimen del al-Assad, no solo el actual, sino sobre todo y fundamentalmente su padre. Y por en otro respaldo de Hamas, que controla desde hace más de 10 años la Franja de Gaza, ha sido la República Islámica de Irán, donde en general el islamismo revolucionario o el fundamentalismo islámico de toda la región ha encontrado su soporte fundamental en este periodo de los últimos 2 décadas. Doctor Castro, la verdad que agradeciéndole este recorrido histórico que nos permite entender cómo llegamos a esta tierra, por muchos llamada santa, pero que también que es una permanente tierra de conflicto. ¿Qué implica en la política internacional y en concreto en Israel y Palestina esta visita del Santo Padre Francisco? Bueno, yo diría lo siguiente: la convocatoria realizada por el Papa Francisco a esta reunión que va a tener lugar, este encuentro que va a tener lugar el 8 de junio en el Vaticano entre el presidente Abbas del Estado palestino y el presidente Shimon Peres del Estado de Israel, es un acontecimiento mayor en lo que se refiere a la política internacional del siglo. Es la continuación en una escala superior, cualitativamente superior, de la intervención que ya tuvo el Papa Francisco en la reciente crisis en Siria, cuando fue su intervención y su rechazo a la guerra y a la utilización del poder militar el que frenó la ofensiva misilística y aérea que ya tenía decidido lanzar el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Barack Obama. En ese momento, el extraordinario prestigio religioso, cultural, valorativo que tiene la Iglesia en el momento de hoy, y sobre todo lo que tiene en este último Papa, el Papa Francisco, fue lo que se transformó en acción eficaz. No simplemente fue un reclamo moral, sino que se transformó en una acción de carácter político, porque frenó la ofensiva norteamericana. Y lo que está ocurriendo ahora, con esta convocatoria a las máximas autoridades de Palestina y de Israel, es precisamente el hecho de que lo que está ocurriendo es que el Papa Francisco está modificando las características de la política internacional en el siglo XXI, en el sentido de demostrar que los valores culturales, religiosos, de carácter trascendental, que son la base de su prestigio internacional y de su influencia internacional, son también un instrumento de acción política eficaz. Ahora, qué paradoja que el Papa invite a rezar a dos personas que justamente son de la parte laica de... Son de la parte laica, pero me parece que el Papa Francisco tiene la idea que en su momento ya había manifestado Juan XXIII, en el sentido de que rezar le hace bien incluso a los que no creen. Y la otra cosa que quería preguntarle es ¿cómo le cae a Estados Unidos esto? Porque de alguna manera lo corre del escenario que venía sosteniendo, ¿no? De mediador, carácter de mediador entre estas dos partes. La reciente intervención como mediador del gobierno de los Estados Unidos en el conflicto entre israelíes y palestinos a través del secretario de Estado John Kerry terminó en un fracaso espectacular. El siguiente paso es esta intervención del Papa Francisco, de modo que Estados Unidos tiene
con respecto al Papa Francisco, como lo manifestó el presidente Barack Obama después de entrevistarse con él en el Vaticano, yo diría una creciente admiración. Acá hay un dato de extraordinaria importancia, que es el hecho de que en este momento, en los medios de comunicación norteamericanos y europeos, en la opinión pública de Estados Unidos, la relevancia que tiene en términos internacionales el Papa Francisco, que para orgullo de los argentinos es Jorge Mario Bergoglio, es algo que hay que tomar en cuenta como un factor de nuevas características de la política internacional del siglo. Hoy el Papa Francisco, en representación de la fe como vocero de la cristiandad, se ha transformado en una figura fundamental de la política internacional del siglo. ¿Cuán peligrosas son las minorías radicalizadas en este proceso de la mano del encuentro que se va a dar en el Vaticano? Mire, son extraordinariamente peligrosas porque el conflicto en un sentido estricto es irresoluble, de modo que la tendencia a escalar hacia los extremos es natural entre las partes en pugna cuando no hay una solución política a la vista. Pero la decisión tomada por el Papa Francisco de comprometerse personalmente en este esfuerzo para convocar a la oración a los dos presidentes de los dos estados en conflicto, lo que implica es que, como él lo ha dicho, esto no implica que va a haber una solución al conflicto, lo que implica es que la alternativa a la falta de solución al conflicto no va a ser una escalada de violencia, ni mucho menos una convocatoria a la guerra. Generalmente en las negociaciones diplomáticas se empieza primero por la distancia o por la frialdad, poco a poco se van dando pasos para llegar a algún acuerdo. El día que el acuerdo se firma, ya los rostros son más sonrientes y después existe cierta comunión de vínculo, no sé, en algún festejo o lo que fuera, ¿no? Yo tengo la impresión de que justamente el Papa ha empezado por el final, ¿no? Exactamente, por el final. Da vuelta a las reglas básicas de toda negociación, diciendo, pongámonos de acuerdo primero en un cierto espíritu común. Supongo que va a recurrir a los textos que hablan justamente de Jerusalén como lugar de paz, y después a partir de ahí, bueno, ver qué pueden hacer los hombres. Él ha dicho que no quiere, digamos, tener esta injerencia. Y yo, Jorge, le pongo dos antecedentes que a nosotros nos llenan de orgullo y de alegría. Usted sabe que durante la visita el musulmán que acompañó al Papa, que es Omar Abud, es copresidente conmigo y con el rabino Dani Goldman del Instituto de Diálogo Interreligioso. Así es. Que venimos trabajando, digamos, también un poco por inspiración de él hace unos 12 años. Y en el año 2005, aquí en Buenos Aires, lo que veo es un antecedente humilde pero interesante, fuimos los promotores de que el Arzobispado de Buenos Aires, en ese momento encabezado por el cardenal Bergoglio, la AMIA, la DAIA y el Centro Islámico firmasen una declaración conjunta en contra de todo fundamentalismo, o sea, rechazando todo fundamentalismo y sobre todo en el uso del nombre de Dios para matar gente, ¿no? Exactamente. Y, bueno, creo que es un antecedente interesante hoy en día que estamos viendo todas estas cosas, porque bueno, es lo que está en el corazón del Papa, ¿no? Exactamente. Ahora, él está realizando una política de corazón a corazón, y esto es lo más probable, es que esta política de corazón a corazón tenga eficacia política en este conflicto insoluble de Medio Oriente. Yo creo que sí, porque además me parece que también el presidente Pérez está como en el final de su mandato y es el último de los grandes próceres de la época del Estado fundacional, ¿no? Así es. Así que bueno, ojalá pueda retirarse con este logro de una paz duradera. Sin duda. Además, como lo dijo Francisco refiriéndose a Simón Pérez, a medida que pasan los años, es cada vez más sabio y cada vez más volcado a lo profundo y a lo sustancial. Doctor Castro, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego, mucho gusto. Gracias. Un abrazo grande, adiós. Gracias, muchas gracias. Era el doctor Jorge Castro, analista internacional. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Padre Guillermo, se nos acabó el tiempo, nos vamos a reencontrar el domingo que viene acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Nos acompañó Toto Berlincheri en la operación técnica, Elías Cisterna en la producción general. Gracias, que Dios los bendiga y hasta la semana que viene. Acompañaron Entre el cielo y la tierra La Fundación Fragua, Medicus,
la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Y Praga Comunicaciones.